la clase el día de hoy. Si quiere esperar unos momentos, doctor Muñoz, y cuando usted desee puede comenzar. Saludos a todos. Muy bien, creo que ya estamos en la buena parte, así que vamos a dar inicio al tema de hoy. Voy a empezar compartiendo mi pantalla y por favor me confirman que todo se ve en orden. Sí se mira que está empezando a compartir la pantalla, doctor. Listo, gracias. Bueno, pues el tema que vamos a ver ya esta mañana, pues ya como vieron ayer comenzamos con el módulo 2 y es el tema ya de diagnóstico. Para darle pues un poco de introducción a cómo vamos con la estructura del curso, pues si se dieron cuenta, el módulo 1 era entender cómo se forma la pulpa, el complejo pulpodentinal, más bien dicho, cómo es el complejo pulpodentinal en sus estados naturales, sin, sin alteraciones ni nada, ¿verdad? Que lo conociéramos bien pues en salud. Y pues ya a partir de ayer que empezamos el módulo 2 pues ya empezaron a hablar un poco de los microorganismos, ¿verdad? Y cómo estos microorganismos pues van a ir siendo los responsables de que nuestro complejo pulpodentinal vaya siendo afectado, ¿sí? Y pues el siguiente tema en secuencia, pues y la lógica pues nos indica que entonces ahora lo que tenemos que aprender es a diagnosticar, ¿ya? Cuando ese complejo pulpodentinal está sano y cuando está, pues obviamente ya con algún tipo de patología, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy va a ser sobre procedimientos diagnósticos, es decir, qué es todo lo que nosotros hacemos cuando nos llega un paciente como el que están viendo ustedes acá en la fotografía, ¿verdad? Que pues lo vemos con esa cara de sufrimiento, esa cara que denota dolor, además se le nota que está dematizado, ¿ya? Y básicamente nosotros tenemos que darle un nombre y un apellido a esa enfermedad que él está padeciendo, ¿ya? Normalmente, pues dentro del campo de la endodoncia hay muchas patologías, tanto a nivel de la pulpa dental, que les llamamos patologías pulpares, como a nivel de los tejidos periapicales, que pues por ende pues también les llamamos patologías periapicales, ¿no? Y entonces nosotros pues la idea pues obviamente es darle ese proceso diagnóstico para poder llegar y diagnosticar adecuadamente, ¿verdad? Ustedes saben que el diagnóstico es la clave del éxito de cualquier tratamiento que nosotros emprendamos. O sea, realmente si nosotros hacemos tratamientos sin tener un diagnóstico, al final estamos haciendo tratamientos al azar, estamos experimentando, estamos probando a ver si funciona algo, pues. Pero en realidad la idea es que ustedes sean muy precisos y certeros a la hora de diagnosticar para que el tratamiento sea el correcto y el adecuado para cada uno de los dientes que vamos a tratar, ¿ya? Obviamente, pues hoy, como estamos dentro del curso de endodoncia,
pues muchos de estas patologías, pero no todas, muchas de esas patologías, pues requieren como tratamiento un tratamiento endóntico, ¿ya? Obviamente, también esos tratamientos endónticos pueden variar algunas cositas, algunos detalles en su protocolo, dependiendo del diagnóstico al que nos estemos enfrentando. Entonces, como les digo, al final de cuentas, sí es pues sumamente importante pues tratar de llegar a establecer con certeza ese diagnóstico. Entonces, de eso es lo que va a versar la clase de hoy, pues más o menos hablar de todo eso, de la historia, cómo empezamos la historia de un paciente que va llegando solicitando ayuda y todo el procedimiento diagnóstico que hacemos para poder establecer cuál será el problema que él tiene, ¿verdad? Recordemos una cosa, realmente vuelvo a poner esta, bueno, no la vuelvo a poner, sino que ya en algún momento en los primeros cursos, clases se habló de qué era la endodoncia, ¿ya? Y lo que quiero rescatar y destacar de esta definición que tengo acá es que ustedes leen ahí que dice que son circunstancias vinculadas con dolor, tumefacción o ambos. O sea, la mayor parte de patologías pulpares y periapicales lo que las caracteriza es o que tienen dolor o que presenta al paciente algún tipo de edema, ¿ya? Y que a veces están eso es solo dolor o es solo edema, a veces están combinadas, ¿verdad? Dolor y edema al mismo tiempo. Y de las cualidades que tienen es que normalmente demandan un diagnóstico y tratamiento inmediatos, ¿ya? Por eso usualmente también ustedes verán cuando hacen su proceso de diagnóstico en la fase 5, normalmente las endodoncias se ponen de primero, ¿ya? Son siempre la parte más alta de todo el plan de tratamiento porque normalmente son tratamientos que requieren atención rápida, ¿ya? Y son, como les digo, muchos de los pacientes que llegan por urgencia a los consultorios privados, pues usualmente la urgencia es algo de tipo endodóntico, es algo que tiene que ver con dolor o con inflamación. Y en este caso, pues si ustedes ven la imagen, vamos a ver que del lado derecho tenemos toda la vía de patologías de lo que sería una pulpa inflamada, ¿ya? Una pulpa inflamada, al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, el término que usaríamos clínicamente para describirla sería pulpitis, ¿ya? O sea, realmente todo lo que sea pulpitis, estamos hablando de pulpas que están vitales, ¿sí? Es decir, todavía tienen circulación, inervación, pero que ese tejido ya no está sano, sino que es un tejido que está inflamando. Entonces, por eso se llama todo el lado de las inflamaciones pulpares las vamos a llamar pulpitis. Y por el otro lado, el lado izquierdo de la gráfica, tenemos cuando ese tejido pulpar, pues ya pasó esa fase inflamatoria y llegó a una fase en que la carga de infección bacteriana fue lo suficientemente grande para generar una necrosis. Desde el lado izquierdo tenemos todas esas patologías que se van a generar por una muerte pulpar, o una necrosis pulpar. Y lo que la necrosis pulpar genera normalmente son reacciones a nivel del tejido periapical, a nivel del hueso, ligamento y el cemento, ¿sí? Y normalmente ahí lo que vemos son lesiones apicales, ¿verdad? Entonces, normalmente la mayor parte de patologías de tipo, cuando estamos ante una necrosis pulpar, normalmente ya afectan el periodonto. Y por lo tanto también van a encontrar que muy frecuentemente hablamos de periodontitis. La diferencia de la periodontitis de que ustedes ven en perio es que a esta periodontitis le tenemos que agregar todavía la palabra apical, porque usualmente es en el lápiz, ¿ya? No quiere decir que no se puede presentar en otros lados, puede hacerlo, pero usualmente el sitio de elección es el lápiz, entonces por lo tanto le llamamos periodontitis apical, ¿verdad? Entonces ahí es como un pequeño cuadro donde ustedes pueden empezar a notar toda la gama de enfermedades y todo el rango de patologías que pueden ir habiendo desde que nuestra pulpa empieza a inflamarse hasta que se muere y ya nos genera un problema a nivel periapical, ¿verdad? Y que el más grave ya de todos, pues es cuando ya genera un absceso como tal y que ya vamos a ir viendo en las clases subsiguientes cuáles son las características de cada una de esas patologías, ¿ok? Sigamos. Entonces, el diagnóstico endodóntico básicamente se centra y algo en lo que tenemos que ser sumamente hábiles es en diagnosticar dolor y diagnosticar inflamación, ¿sí?
Obviamente, diagnosticar la inflamación o el edema, más bien dicho, la palabra correcta habría sido edema, diagnosticar el edema o la tumefacción, pues usualmente es más sencillo, porque pues es un signo objetivo, es algo que nosotros vemos. O sea, si el paciente viene como el de la fotografía de aquí a la derecha arriba, y lo vemos que tiene una deformación de contorno del lado, de uno de los lados de su cara, o sea, no, si está hematizado, pues sí se nota. ¿Ya? O sea, realmente para nosotros diagnosticar eso, pues es más fácil. Entonces, lo vemos y ya sabemos que sí tiene un edema y una tumefacción, ¿verdad? O vemos igual la fotografía de aquí en medio abajo, igual, ¿verdad? También vemos una paciente que está hematizada de un lado. Entonces, como le digo, eso es un signo objetivo. O sea, al final de cuentas, lo vemos, ¿verdad? En cambio, el dolor, el problema que tiene es que es un síntoma y por lo tanto es muy subjetivo. ¿Ya? Si un paciente puede llegar con su cara pues sin ninguna deformación ni nada, pues una cara normal, pero el paciente decirle me duele, me duele y me duele y realmente a veces uno a veces, de verdad, o sea, a veces en ese proceso de diagnóstico de dolor, cuando no encuentra uno una causa, a veces llega uno a pensar, el paciente se está inventando esto, pues, o sea, a veces está queriendo llamar la atención o algo, pero la mayor parte de veces no lo es, o sea, la mayor parte de veces sí hay un dolor, lo que pasa es que tenemos que ser hábiles en llegar a identificar su etiología, ¿sí? Y para eso es que obviamente tenemos que recurrir a una serie de procedimientos y el diagnóstico como tal no es solamente decirle al paciente, abra la boca, le tomo una radiografía y ahí veo qué sale, ¿verdad? No, realmente es una secuencia de eventos, una secuencia de pasos que tenemos que dar para poder llegar a establecer cuál es la etiología de ese dolor o de ese edema, ¿verdad? Entonces, para empezar, conozcamos un poco acerca de las características del dolor pulpar. Según estudios, es el dolor más común de los dolores orofaciales. Es decir, si a alguien le duele algo en la boca, lo más probable, no es la única causa, pero la más frecuente, es que va a ser un dolor de origen pulpar. O sea, alguna muelita algo tiene, algún diente algo tiene, y eso es lo que está empezando a generar dolor. Si en estudios de prevalencia se habla de que un 14% de la población sufre de odontalgia en este momento, ¿verdad? O sea, si ustedes salieran ahorita a la calle, entrevistan a 100 personas que vayan pasando por la calle, bueno, al menos 14 les va a decir que sí tienen algún tipo de molestia dental, ¿ya? O sea, realmente es un valor alto, ¿ya? Y esto hace que obviamente sea algo a lo que le tengamos que prestar atención, porque como digo, va a ser bastante frecuente, como dice abajo, 90% de los pacientes que acuden por urgencia a una cita del dentista es por dolor. Y usualmente va a ser dolor pulpar, ¿verdad? Entonces, para nosotros como endodoncistas, pues la verdad es que pues hemos sido eternamente bendecidos y agradecidos con eso, porque al final lo que nos da de comer, ¿ya? En un consultorio odontológico muchas veces, pues, la endodoncia son los procedimientos que con más frecuencia se llega a necesitar hacer. Entonces, ahí, como les digo, la relevancia de aprender a diagnosticar bien esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso en el proceso de diagnóstico endodontico es tratar de establecer con certeza si la causa del dolor es odontogénica o no, ¿ya? O sea, la diapositiva anterior les decía que la mayor, que el dolor pulpar, perdón, era como el dolor más frecuente de los dolores de la región orofacial, pero no necesariamente va a ser el único. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es discernir eso, o sea, discernir si es un dolor de origen pulpar o si es un dolor por otro tipo, ¿ya? Es un dolor, qué sé yo, por la articulación temporomandibular, por algún espasmo muscular, y algunas otras causas que van a haber, sinusitis, por ejemplo, que pueda engañar a un paciente que le estén doliendo algunas piezas superiores y realmente lo que sea es un proceso de infección a nivel del seno. Ya, entonces, con cuestiones, como le digo, que es lo primero que tenemos que tratar de hacer. Diagnosticar o esclarecer si el dolor puede ser de origen odontogénico o no. Y normalmente esto lo hacemos desde un inicio con una buena anamnesis, ¿ya? Es decir, nosotros preguntando y tratando de enterarnos a través del paciente cuál es su historia y cómo le duele y cómo es el dolor y todo lo demás, porque normalmente el dolor pulpar tiene ciertas características que van a ser muy repetitivas a nivel de todos los pacientes que nos la van a relatar, ¿verdad?
Ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, les voy a decir algo. O sea, por ejemplo, dice, me pulsa, siento que me late el corazón ahí. ¿Ya? Algo así, por ejemplo, normalmente es muy típico de un dolor pulpar, ¿verdad? Entonces, es diferente a que el paciente diga, es que mire, cuando abro la boca me duele. ¿Ya? Entonces, eso ya no suena tanto a un dolor pulpar, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, o sea, son cuestiones que vamos a ir viendo a través del tema de hoy, cómo poder ir discerniendo si el dolor es odontogénico o no. Pero la primera forma de hacerlo es cuestionando bien al paciente cómo es el dolor, todas las características que él pueda darles del dolor, y es decir, esto sí tiene pinta de ser un dolor pulpar o no, ¿verdad? El siguiente paso es, si es odontogénico, o sea, si realmente lo que ustedes, en base al cuestionario y a las preguntas que le hicieron a su paciente, determinan que sí tiene pinta de un dolor pulpar, el siguiente paso sería entonces identificar el diente causante, ¿ya? Porque algunas veces puede ser que sea un diente único, como ven en la radiografía acá, digamos, aquí les puse una imagen donde vemos un montón de dientes sanos, pero vemos un lateral superior que tiene pues una pérdida de estructura dentaria bastante considerable. Vemos cómo pues la pulpa muy probablemente está expuesta al medio oral y vemos cómo también ya tenemos una imagen radiolúcida, pues que pues, nosotros le llamamos una lesión apical, ¿verdad? Entonces, normalmente si el paciente le dice, mire, me duele, me toco aquí, me duele, y uno lo ve y dice, bueno, pues está muy fácil, ¿no? O sea, realmente sí, es un dolor de origen endodóntico y pues este es el causante y listo, ya podemos abordarlo, ¿ya? Ahora, hay veces que pacientes llegan con mucho daño a nivel dental, ¿no? O sea, hay pacientes que llegan, probablemente como esta fotografía de abajo a la izquierda, donde vemos que hay un montón de dientes afectados, vemos que hay un montón de procesos infecciosos a nivel de la mucosa y la encía, y entonces acá nosotros saber, bueno, y sí, está bien, yo sé que le duele y el paciente está dejando que le duele, pero ¿cuál será el que le duele? ¿Verdad? Como les digo, en este caso, pues, ustedes miran, pues al final de cuentas todos necesitan tratamiento, sí, muy probablemente todos van a requerir algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Pero pues si el paciente le llega por urgencia, ustedes tienen que tratar de hacer o de identificar cuál es el que está generando el problema de dolor más significativo en ese momento para poderle solucionar la urgencia. Ya después, dentro de su plan de tratamiento, ustedes vendrán y planificarán hacer todo lo que hace falta. ¿Ya? Pero la idea es que pues, puedan solucionarle y el paciente al menos empezar a encontrar alivio al problema que lo llevó a la consulta, ¿verdad? Como digo, aquí, pues en este caso, digamos que todos los dientes eran pues necesarios de tratar, pero habría que ver cuál. Pero hay casos como estos, ¿ya? Donde el paciente les puede llegar y decirles, mire, me duele todo este lado de la cara, ¿ya? Y uno, pues básicamente a veces tiene como el vicio o el mal hábito de querer diagnosticar inmediatamente con la radiografía, ¿ya? A veces es algo que no sé por qué en algún momento se quedó arraigado que lo primero que hacemos es tomar una radiografía, la vemos y con la radiografía queremos diagnosticar, ¿ya? Pero si el paciente viene, por ejemplo, si vemos el caso de arriba, de la radiografía que tenemos arriba a la izquierda, y dice, me duele todo ese lado de la cara, ¿cómo sé yo cuál es la muela que le está molestando? Si todas tienen unas grandes restauraciones, ¿ya? En la segunda molar vemos una incrustación grande, en la primera molar una corona, en la segunda premolar otra corona, en la primera premolar también una amalgama o algún tipo de restauración también algo extensa, ¿ya? Entonces, el paciente llega y le dice, me duele todo ese lado. Entonces, realmente nosotros no vamos a empezar a quitar restauración por restauración para ver cuál es la que tiene el problema. Realmente tenemos que hacer un proceso de diagnóstico para poder establecerlo. Igual aquí abajo, a la derecha, por ejemplo, un montón de dientes con coronas, ¿ya? Y que pues nosotros de alguna forma tenemos que hacer el procedimiento de diagnóstico para poder establecer cuál es con certeza el que le duele, ¿verdad? Igual acá arriba vemos varios dientes que tienen lesión, restauraciones aquí abajo, perdón. A la izquierda vemos varios dientes con lesión, varios dientes con restauraciones extensas, ¿ya? Y pues, aunque uno diga, yo creo que lo más probable que duele es esto, porque miren, esta amalgama ya está sobre la pulpa, está aquí desadaptada y todo, ¿ya? Pero no lo sé. O pueden decir ustedes al contrario, no, el que le duele es este, si miren la gran lesión que tiene, ¿ya? Pero al final de cuentas, como les digo, el proceso de diagnóstico sirve para establecer eso, para que aprendan a diagnosticar dolor y edema.
y que de acuerdo al motivo de consulta y a la causa que el paciente describa durante esa anamnesis, ustedes pueden saber hacia dónde puede ir encaminado ese dolor, ¿verdad? Porque no es lo mismo el dolor que un paciente puede sentir por una pulpitis, como ya les dije, cuando es del lado de las pulpas inflamadas, que va a ser diferente al dolor que el paciente pueda sentir cuando tiene algún tipo de periodontitis. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos tener, si yo veo los dos, la radiografía de abajo a la izquierda, y veo los dos molares, a lo mejor pueda sospechar de que el segundo molar lo que esté pasando es un proceso de pulpitis. Y lo que pueda estar pasando a nivel del proceso del primer molar sea un proceso de periodontitis. ¿Ya? Y obviamente ustedes miran, sí, las dos requieren tratamiento, pero ¿cuál es la que les está molestando al paciente? Dependerá de lo que él me diga. Si él me dice, mire, siento que me late esa muela, siento que cada vez que me cae algo frío me duele, entonces pues ya me está tirando más al campo de que puede ser una pulpa vital inflamada. ¿Ya? Entonces podré yo sospechar más de la segunda molar. Lo tendré que confirmar más adelante con todo mi proceso diagnóstico. Aquí vamos solamente tratando de esclarecer inicialmente qué podría ser, ¿verdad? Ahora, si el paciente le dice, no, mire, lo que me duele es cada vez que muerdo, cada vez que presiono sobre esa diente me duele, o cada vez que me lo toco me duele, y entonces dice uno, ¿y cuál es? Ah, bueno, ya. Entonces, escuchar al paciente y realmente identificar y tratar de comprender cuál es el motivo de consulta, pues se vuelve muy importante. Eso nos va a dar una orientación bien grande hacia lo que el paciente está experimentando, ¿verdad? Entonces, esa inspección y esa anamnesis empieza, perdón, desde una buena inspección, desde que el paciente entra, se sienta ahí en la silla del escritorio para empezar con ese interrogatorio. Y nosotros ya vemos pues todas sus características que nos indican a ese paciente si tiene dolor, pues. O sea, lo vemos ojeroso, lo vemos con incomodidad, con un semblante de que aparentemente no ha dormido bien, ya. Lo vemos que anda con un vaso de agua, y que muy probablemente esa agua al colocarla sobre el diente siente como que alivia, ya. O sea, realmente hay muchos signos que tenemos que ir aprendiendo a identificar cada vez que un paciente, pues digamos, entra a nuestra consulta, ¿verdad? Entonces ya acá, pues solo con el semblante y solo con el signo de que tiene un vaso con agua que seguramente está frío y que el frío le ayuda a reducir la inflamación y eso le causa alivio, pues digo, bueno, sí, tiene pinta de ser dolor endodóntico, dolor pulpar, ¿verdad? Entonces vamos avanzando. Entonces, obviamente siempre empezamos por una historia clínica. Ya, o sea, el hecho de que el paciente llegue con mucho dolor no quiere decir que no lo va a hacer su historia clínica, tenemos que hacerla, ¿ya? Y esto es parte de lo que ustedes en el curso de diagnóstico les enseñan como la fase 1 y 2, ¿verdad? ¿Ya? Pero pues, digamos que en endodoncia, pues, nosotros tratamos de enfocarnos y guiar esa historia hacia eh, a tratar de profundizar en la sintomatología que ese paciente está sintiendo, ¿ya? O sea, ustedes saben que la historia clínica es esa anamnesis o interrogatorio que ustedes van dirigiendo para tratar de obtener información del paciente y registrar todo lo que el paciente les va diciendo. Si ustedes profundizan adecuadamente en esa sintomatología, si ustedes indagan bien sobre cómo es el dolor, cuándo se presenta, cuándo se quita, todas esas características, ustedes casi van a llegar a tener una certeza bastante alta de cuál es la causa del problema. Es decir, mire, solo con lo que me cuenta yo sé que lo que usted tiene es una pulpitis. O sea, así de eficaces tenemos que ser con nuestro interrogatorio, ¿verdad? Solo con escuchar lo que el paciente nos dice y todo lo que él nos va contando, pues yo decir, no, esto no suena tanto a pulpitis, esto suena más a un tipo de periodontitis o a un absceso o a otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero pues tenemos que ser bastante, como les digo, eh, como, como detectives, digamos, en ese sentido, tratar de ir obteniendo todas esas piezas de información que nos puedan servir para armar nuestros rompecabezas, ¿verdad? Y entonces, obviamente, el motivo de consulta es el que orienta nuestro interrogatorio, ¿verdad? Porque si al final el paciente llega y dice, "Sí, es que me duele toda esta cosa acá", entonces ya uno empieza a centrarse y a interrogar más sobre lo que ese paciente nos va contando, ¿verdad? Entonces, la idea, como les digo, es que esa sintomatología nosotros la tengamos clara. O sea, que al final de cuentas
No es así como es que mire, llega el paciente y dice, mire, es que siento que algo me está molestando aquí. A ver, abra la boca, ¿va? No, o sea, sí, sí que abra la boca, pero para seguirme contando o para seguir respondiéndome algunas de las dudas o preguntas que yo pueda tener con relación a cuál es esa sintomatología, ¿verdad? Conocerla realmente realmente si yo quiero diagnosticar dolor, si yo quiero aprender a diagnosticarlo bien, tengo que aprender a conocerlo, ¿ya? Y la única forma de conocerlo es preguntando, ¿verdad? Es como cuando ustedes salen en una primera cita. Si quieren conocer a alguien, pues van preguntando cosas y van en la plática, van surgiendo cuestiones y ustedes ya se van orientando y decir, esta persona es más o menos de ese tipo, esta es más de otro tipo, ¿verdad? La misma historia, ¿verdad? Ese es el propósito de esa anamnesis inicial, ¿verdad? Y el motivo de consulta lo vuelvo a resaltar en esta imagen, en esta diapositiva, porque pues al final de cuentas es esa queja principal del paciente. Y tenemos que ser, como le digo, prestar mucha atención a esos signos y signos que el paciente nos está contando que ha manifestado, ¿ya? Tenemos que ser un interrogatorio donde más que estar preguntando un montón de cosas, porque también a veces por preguntar mucho, cortamos a veces los relatos que el paciente nos está dando y tenemos que aprender más a escuchar, ¿ya? A veces nosotros queremos llevar como la batuta dentro de todo de ese interrogatorio y por preguntar cosas a veces no dejamos que el paciente se logre expresar y logre relatar pues con más amplitud pues su problema, ¿verdad? O sea, a veces uno empieza a preguntarle, ¿verdad? O sea, ¿y cuándo le duele? Pues fíjese, doctor, que normalmente en la noche, así, pero ¿por qué? Porque tal vez porque comió algo, o sea, a veces uno de una vez lo corta, ¿verdad? Y no dejó que el paciente le terminara de decir, ¿verdad? O sea, a lo mejor el paciente le iba a comentar más sobre que sí, que se llega tranquilo a su casa, se acuesta y a cierta hora de la noche lo despierta el dolor y el dolor empieza así como que a pulsar. Entonces, realmente, si uno lo deja hablar, pues va a obtener más información, ¿verdad? Ya cuando el paciente ha hablado y ha terminado su relato, pues nosotros si necesitamos más información, la preguntamos, ¿ya? La idea es que obtengamos la mejor descripción posible de esa molestia o de ese tipo, de motivo de consulta. Es decir, el tipo de dolor. Cuando me refiero a tipo de dolor, y aquí hay cuestiones que van a ir apareciendo en la ficha de endodoncia que ustedes van a ir conociendo más adelante. Me refiero a que si es un dolor de tipo espontáneo o es provocado, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque es muy diferente y nos orienta mucho hacia el diagnóstico. No es lo mismo un dolor de un paciente que dice, mire, cada vez que me cepillo, me cae agua fría, me duele, a un paciente que le diga, mire, es un dolor que me despierta sin estar haciendo nada, o es un dolor que yo estoy trabajando en mi oficina y empieza a darme de la nada, ¿verdad? Entonces son tipos de dolores diferentes, ¿verdad? Son espontáneos o son provocados, ¿verdad? En intensidad, pues normalmente nosotros catalogamos leve, moderado y severo, ¿ya? Obviamente eso es bastante subjetivo. Puede ser que algo que para mí sea leve, para alguien más sea moderado y para alguien más sea severo, ¿ya? Esto está muy relacionado con las experiencias previas, ¿verdad? Alguien que ha pasado un fenómeno doloroso muy intenso en su vida, normalmente a lo mejor esto que le está molestando, diga, no, eso no es nada, eso es más o menos un 3 comparado con lo que tuve, ¿verdad? En algún otro momento de su vida, ¿ya? O puede ser personas que nunca han tenido dolor en la vida y este dolor lo dije, ay, esto es un 8 un 9, ¿verdad? O sea, realmente a veces es un poco complicado tratar de clasificar la intensidad, pero más que todo lo que nosotros tenemos que tratar de ver es realmente la actitud que el paciente muestra a eso, ¿verdad? Porque hay pacientes que dicen, ¿cómo me duele? No sé qué, ¿verdad? Y necesita tomar pastillas. No, la verdad se me pasa, se me va quitando solito. O sea, realmente cuando uno ve ese tipo de actitud, dice, no le duele tanto, ¿ya? A veces es diferente al paciente que dice, mire, ya me tomé 3, 4 tipos de pastillas y no se me quita y no aguanto y no puedo ni trabajar o no puedo ni dormir, o sea, ya uno dice, esto es un dolor más severo, pues, o sea, realmente hay como formas de ir dándole esa intensidad de acuerdo a lo que nosotros vemos en los pacientes, ¿verdad? Eh, es como digo, una manera de tratar de darle una escala un poco más cercana a nuestra realidad, aunque pues les digo, la realidad de cada paciente es diferente
y el dolor pues seguirá siendo por el resto de la vida subjetivo, ¿verdad? La localización también es importante saberla. O sea, ¿qué quiere decir con esto? El dolor está bien localizado, es decir, el paciente percibe exactamente dónde le duele, me duele acá en este diente tal, o es un dolor difuso, ¿ya? O un dolor irradiado, ¿ya? Porque también eso nos da mucha información. O sea, a veces cuando el paciente dice, mire, me duele todo este lado superior de la cara, o me duele todo desde aquí, desde el molar hasta adelante, ¿ya? O sea, realmente los dolores pulpares, muchos de ellos en sus etapas de pulpitis suelen ser irradiados, ¿ya? Entonces ya yo tener una característica así, digo, bueno, sí, esto sí puede ser una pulpitis, pero ¿dónde está el causante? Ya lo veré más adelante, ¿ya? Cuando son más problemas ya de tipo periodontitis, usualmente los dolores ya son más localizados, ¿sí? Eso se debe a la presencia de receptores nerviosos que hay en el ligamento periodontal que sí logran percibir localización con más certeza, ¿verdad? En la pulpa no tenemos receptores de localización, entonces cuesta más a la pulpa realmente identificar un punto exacto donde duele, ¿va? Por eso el dolor pulpar tiende a ser más de tipo irradiado. La duración también es importante, es decir, cuánto le queda doliendo, o sea, le duele solo un ratito después de que provocó el estímulo, o le duele toda la noche, o pues todo eso, realmente nos va dando también una idea de la gravedad y del tipo de dolor que el paciente tenga, así como la frecuencia, ¿verdad? O sea, me duele cada rato, me duele, no, solamente cada vez que me cepillo, o no, miren, sí, cuando me empieza la noche me duele toda la noche, ¿verdad? Entonces, todo eso, duración y frecuencia son factores que también tenemos que ir tomando en cuenta. Como le digo, son piezas de un rompecabezas, ¿ya? Ustedes ahorita van a ir viendo cómo cada pieza, pues ahorita la estamos viendo suelta, pero poco a poco la vamos a ir armando y ese rompecabezas una vez armado nos va a dar el nombre y el apellido de la patología a la que estamos enfrentándonos, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir dando las cualidades de cada una de ellas. ¿Qué factores lo provocan o qué factores lo calman? Eso también es importante, ¿verdad? Porque si el dolor es provocado, es decir, cuando yo dije tipo de dolor espontáneo provocado, y el paciente es provocado, o sea, ¿qué lo provoca? Ah, me lo provoca masticar, o me lo provoca cuando tomo cosas muy frías. Ah, bueno, ok, ya. ¿Y qué factores lo calman también, verdad? O sea, porque también eso nos da un poco la idea de qué tan intenso es el dolor. O sea, decir, miren, no, la verdad es que se me quita solo, ok, es pasajero, es esporádico, sí. O le dice al paciente, no, me tengo que tomar tal pastilla y con eso se me quita. Ah, ok, bueno, entonces ya vamos sabiendo la intensidad y vamos viendo. Hay pacientes que le dicen, no, mire, ya llevo tanto y no se me ha quitado, ¿verdad? Entonces, como le digo, toda la idea de todo esto es conocer y comprender cómo se está comportando ese fenómeno en nuestro paciente particular. Así como les decía en las clases de morfología, que a pesar de que todos tenemos, pues por decirlo así, un primer molar en la boca, no es igual mío que el de cada uno de ustedes, pues cada uno tiene ciertas individualidades. Igual es esto, pues. Ya no es porque el proceso, el diagnóstico va a ser exactamente las mismas respuestas y las mismas cualidades y características en cada uno, ¿no? Cada uno va a presentar una cualidad diferente así el día de hoy diagnostiquemos 3 primeros molares, por ejemplo, ¿no? A lo mejor pues, va a variar todos esos factores y por lo tanto, pues, el cuadro al que nos estamos enfrentando, pues, no va a ser el mismo, ¿ok? Bueno, entonces, resumen, anamnesis, que obviamente también tiene que ver algo con historia médica. No tenemos que dejar de lado el cuestionar al paciente sobre sus trastornos médicos y medicamentos que tome y todo lo demás, porque saben que eso también puede condicionar el tipo de tratamiento que podemos proveer. Su historia dental también es importante, es decir, saber un poco sobre todo de los dientes, donde está sintiendo él algún tipo de afección que le han hecho antes. Perdón, o hace cuánto se lo hicieron, ya, porque no es lo mismo un paciente que le llega diciendo, mire, sí, estos rellenos me lo hicieron cuando era niño, ya va por los 30, ¿va? Ya, entonces, bueno, ya son rellenos antiguos o algo así. Pero también pueden ser pacientes que lleguen y les digan, no, mire, es que estas coronas me las pusieron hace 15 días, ¿ya?
Entonces, pueden haber factores ahí que nos dan una pieza de información valiosa. Porque el que tiene hace mucho tiempo las restauraciones, pues a lo mejor podamos sospechar de que ya por el tiempo que tienen ya han sufrido algún tipo de desgaste, filtración y nomás que está empezando a generar un proceso patológico. Pero el que recientemente fue tratado, puede ser que nosotros entendamos que lo que está pasando pues es una irritación por lo reciente de la agresión que tuvo esa pulpa o ese periodonto, ¿verdad? Entonces realmente tratar de establecer pues cuál es el grado de alteración que se está generando para ver si es necesario pues hacer algún tipo de corrección o algún tipo de no sé, o sea, realmente ver si es necesario cambiar la restauración o solamente, o si ya hay algún daño, pues que implique pues algún tratamiento endodóntico, ¿verdad? Y como les decía en la diapositiva pasada, la historia del dolor, esa es clave, o sea, el de entender desde cuándo le empezó a doler, cómo ha ido cambiando ese dolor, cómo es y todo lo demás, pues nos va a llevar a tener esas piezas iniciales de ese rompecabezas. ¿Por qué la historia médica es importante? Pues yo creo que eso ya ustedes lo saben y lo enfatizan bastante en la mayor parte de cursos, sobre todo los de diagnóstico. Primero porque nos advierte sobre enfermedades generales, ¿verdad? Enfermedades que pues, a lo mejor para poder tratar a ese paciente necesito darle una profilaxis antibiótica. O pacientes que estén anticoagulados, ya donde no pueda yo pues hacer algún procedimiento que pueda poner en riesgo pues que el paciente se nos desangre, ¿verdad? Alergias, ¿verdad? Y sobre todo en pacientes donde podamos requerir el uso de antibiótico, ¿verdad? Entonces, conocer si tiene alguna alergia a algún medicamento, ¿verdad? Hipertensión arterial, ¿ya? Enfermedades digestivas, ¿verdad? Que hoy están muy de moda, ¿verdad? Con el estrés del día a día, pues hay muchos pacientes con gastritis, úlceras gástricas, ya, donde pues también tenemos que tener la precaución sobre qué analgésicos podemos recetar después, ¿verdad? Hay algunos que ustedes saben que pueden ser bastante lesivos para la mucosa, entonces saber un poco sobre todo el cuadro clínico del paciente nos va a ayudar a poderlo tratar de mejor manera, ¿verdad? Obviamente también define riesgos para nosotros como personal de salud, pues antes nos estemos enfrentando a pacientes que puedan tener algún tipo de enfermedad efecto contagiosa, SIDA, hepatitis B, tuberculosis, COVID, hoy pues hoy toca agregar al tal COVID, ¿verdad? Ya pasaron esa pandemia que realmente cambió mucho de lo que se manejaba la odontología, pero creo que la cambió para bien, o sea, yo creo que al final el odontólogo inicialmente era un poco descuidado en sus medidas de bioprotección, y pues creo que esto vino a despertar un poco pues esa necesidad de ser más cauteloso en eso, ¿verdad? Y creo que pues como vemos, como se trabajó en tiempo de la pandemia, pues yo creo que muchos quedamos trabajando bajo esos hábitos, puesto que no sabemos realmente, a veces hay pacientes que tienen alguna de estas enfermedades y no lo saben o no lo dicen, ¿verdad? Entonces, pues igual tratar a todos como sospechosos de que pues algo puedan tener y que nos puedan contagiar. Entonces, eh, esas medidas de bioprotección y bioprotección, la verdad es que no están de más y siempre son necesarias, ¿verdad? Y también, y algo todavía mucho más importante, se identifica un riesgo para el paciente, ¿verdad? O sea, no queremos nosotros realmente que tener una emergencia médica en el consultorio, pues, ya, por tratar a un paciente hipertenso no controlado, venimos a empezar a tratarlo y tiene una crisis de hipertensión que se nos sale de las manos, ¿verdad? Y que a lo mejor pueda poner en riesgo su vida, ¿ya? Y que tenga que llegar, qué sé yo, alerta médica o algún otro servicio de emergencia y todo el caos que se volvería en la clínica con eso, ¿verdad? Entonces, realmente tener esos cuidados. Pacientes diabéticos no controlados, pacientes que han tenido infartos recientes, ¿verdad? Todo lo que normalmente hablamos de pacientes ASA 1, ASA 2, ASA 3, ¿verdad? Entonces, realmente todo lo que se hace 3 para arriba, pues no, no intervenirlos hasta que se controle bien eso, ¿verdad? O al menos darle algún tratamiento paliativo para la molestia que pueda tener en lo que pues, pueda estar en condiciones adecuadas para ser tratado odontológicamente, ¿verdad? Entonces, son cuestiones, como le digo, básicas de cajón, pero que no está de más recordar. Y bueno, ya de una vez pasamos toda esa parte de la anamnesis, historia clínica y todos los datos del dolor y la historia del problema que tiene, pues ya podemos entrar de lleno al examen clínico como tal. Si se dan cuenta,
pasamos poco más de media hora hablando de la importancia que es tener una buena historia clínica, una buena historia del dolor, un buen conocimiento del motivo de consulta, ¿verdad? Porque al final, como les dije, eso nos da una orientación grandísima y nos da un cuadro pues un poquito más claro de hacia dónde va a ir enfocado el diagnóstico de ese paciente. Y lo tenemos que confirmar entonces con el examen clínico, ¿sí? Y ese examen clínico normalmente no es solo decirle al paciente abra la boca y voy directamente a ver los dientes, ¿ya? Tenemos que ser sistemáticos y ordenados. O sea, la verdad es que a veces nosotros queremos brincar de una a la pulpa y buscar de una vez el problema ahí, ¿ya? Pero en la medida en que aprendamos a hacer las cosas de forma sistemática, ordenada, vamos a perder menos información o vamos a ganar más información, como lo quieran ver, ¿verdad? Entonces, ese examen clínico normalmente siempre empezamos por la parte extraoral, ¿ya? Y esa evaluación extraoral, donde ver si hay alguna simetría, una deformación del contorno en lo que es la cara, los labios, el cuello del paciente, muchas veces lo podemos notar desde que estamos interrogando al paciente. Es decir, a veces que dice uno, si este paciente sí está hematizado, ¿verdad? Ya a veces el mismo paciente dice, mire, es que amanecí hinchado de este lado, ¿ya? O hay veces que nosotros podemos, pues, preguntar así con pues, el cuidado y también, pues, sin ser demasiado indiscreto, ¿no? O sea, mire, solo tengo una duda, o sea, realmente usted no se ha notado si está más hematizado de este lado, ¿verdad? Alguna cuestión así como para verlo, ¿verdad? Entonces, pues, mire, la verdad es que sí, ¿verdad? Que me siento, bueno, cosas así, ¿verdad? Pero desde que estamos platicando con él, ya nosotros podemos empezar a notar ese tipo de cambios o variaciones en esto, ¿verdad? Ya una vez lo tenemos en la silla, pues igual inspeccionar bien toda la parte externa del cuello, de las mejillas, labios y todo, y ver si no hay alguna alteración que nos pueda orientar, ¿verdad? Ya que pase de la parte externa o de la parte extraoral, pues ya me dirijo a la parte intraoral, ¿ya? Pero no voy a los dientes de primero. Empiezan por los tejidos blandos, ¿ya? ¿Y qué son los tejidos blandos? La mucosa, las encías, ¿ya? Y realmente vean que hay algún cambio de coloración, si hay alguna inflamación, un edema, si hay algún parulis o alguna, pues, o lo que pues, decimos nosotros, una fístula ahí en que sea notoria pues en todo el tejido blando, ¿verdad? A veces, como le digo, queremos ir a los dientes que se nos olvida ver todo lo demás, ¿ya? Entonces ya pasamos inspección de tejidos blandos, ahora sí, vámonos a los tejidos duros, que son los dientes, ¿ya? Eh, y al ver dientes, pues, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar caries, vamos a buscar abrasiones, vamos a buscar cambios de color, de restauraciones, cómo están esas restauraciones, ¿ya? Porque como les digo, al final todo suma y todo va a ser una pieza que al final debemos hacerla encajar dentro de ese rompecabezas, ¿verdad? Entonces empezamos por la parte externa, entonces el paciente, mire, yo le veo más abultado este lado al otro. Sí, doctor, estoy, bueno, entonces ya como que lo confirmamos que sí tiene algún tipo de tumefacción. Podemos también ver algo que a veces los pacientes no saben qué es, ¿ya? O sea, a veces se lo están tratando como un granito, como que fuera algún acné que no le cicatriza y que le sigue supurando y no sé qué. Y muchas veces, bueno, algunas veces puede ser algún tipo de proceso endodóntico que tiene una fístula drenando hacia la parte extraoral. No es lo más común. Normalmente la mayor parte de tractos fistulosos van a drenar hacia mucosa, ¿ya? Pero hay algunas, y ahí sí que normalmente eso de los tractos fistulosos siempre se habla que se van dirigiendo por la vía de menor resistencia, y hay algunas veces que esa vía de menor resistencia los lleva hacia la piel, ¿ya? Entonces al paciente pues le sale pues esa lesión en la piel, y muchas veces el paciente como no sabe qué es, acude al médico, ¿ya? Y el médico a veces también se desorienta un poco y puede ser que lo esté empezando a tratar por otro tipo de lesión, por una úlcera, por un acné, por lo que sea, y empiezan con pomadas y pomadas y pomadas y pomadas, ¿verdad? Normalmente pomadas con corticoides y cosas así que son lo que suelen dar para ese tipo de problemas, o a veces como más algún tipo de antibiótico, pero que nunca llegan a sanar, ¿verdad? Y a veces el paciente lleva meses tratándose con
con el médico, con el dermatólogo, con cremitas y cosas, y eso no se cura. Y cuando al final, en algún momento, el médico quizá le dice, mire, no se ha ido a ver los dientes, ¿no? Ya, entonces ahí, bueno, y se van al odontólogo y ahí se encuentran que pues sí puede haber habido una pulpa enferma, un diente pues con algún tipo de necrosis y que eso está siendo la causa de ese tracto fistuloso, ¿verdad? Entonces, obviamente haciendo la endodoncia, pues ahí ya se encuentra solución a este problema, pero para todo ese entonces el paciente ya tenía una cicatriz bastante desagradable a veces en su piel, ¿verdad? Y pues la idea es pues que si se hubiera diagnosticado más pronto, que a lo mejor se hubiera podido evitar tanto maltrato al paciente. Era lo que les hablaba del diagnóstico. Cuando nosotros no tenemos un diagnóstico claro, empezamos a hacer tratamientos al azar y tratamientos a ver qué pasa, a ver si funciona, a ver cómo le va, ¿verdad? Y realmente pues no es lo ideal, ¿verdad? La formación en contorno, la foto que ya habían visto antes, era un paciente que se le ve que hasta el ojito ya está un poco cerrado, pues. O sea, ustedes lo ven que ya no logra abrir su ojo con la misma naturalidad de siempre, ven que está hematizada del lado izquierdo de la fotografía, ¿ya? Entonces, cuestiones así, pues ya nos indica, aquí tenemos un proceso patológico, pues evidente, ¿verdad? Y buscar dónde está originado, y para eso vamos. O podemos ver abrasiones o laceraciones en labios que nos indican, ¿y ahí qué te pasó? ¿Verdad? O sea, me caí. Ah, bueno, ok. Entonces tuviste un trauma, sí, ¿verdad? Entonces, otra pieza más del rompecabezas, ¿verdad? Entonces, habrá que ver cómo está, pues, el estado interno de esos dientes que se pudo haber golpeado durante ese trauma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces empezamos, como les digo, una evaluación de los tejidos blandos, de la mucosa de todos los dientes, obviamente tratando de buscar si hay cambios de coloración, si hay edema, si hay algún tacto fistuloso, como vemos aquí en la fotografía. Se dan cuenta, acá vemos ¿ya? Que aquí a nivel del ápice este central se ve una coloración diferente, se ve un tejido edematizado, ¿ya? Entonces algún problema hay acá, ¿ya? O sea, al final de cuentas, esto fue compatible con el pacientito que sí reportó que se había caído y que obviamente le pusieron esta férula para fijarle otra vez los dientes en su lugar. Ya más adelante en el curso van a ver un tema de trauma entoalveolar y van a entender por qué se ferulizan los dientes y cuánto tiempo y cómo se hace y todo lo demás. Pero, por ejemplo, lo que yo quiero ejemplificar acá es el tema de que noten este edema, este cambio de coloración en la mucosa, pues ya ahí nos está indicando que hay un problema, ¿sí? Y que muy probablemente este diente, algo más allá del trauma que tuvo, pues ya está repercutiendo a nivel de ese ápice y de ese tejido periapical, ¿verdad? Entonces, diagnosticar qué más puede ser. Algo que es bien frecuente que encontremos son esos párulis, ¿verdad? Que es donde desembocan esos tractos fistulosos, ¿ya? Y entonces los vemos como bultos, ¿verdad? Como pequeñas protuberancias en la mucosa, ¿verdad? O en la encía, ¿ya? Que usualmente si se presionan un poquito pueden drenar, ¿verdad? O sea, puede ser que sacan algún tipo de exudado, ¿verdad? ¿Ya? Normalmente también algo que tenemos en endodoncia es que cada vez que nosotros vemos un tracto fistuloso, ¿verdad? Tenemos que tratar de buscarle cuál es su origen. Y la mejor forma para saber cuál es el origen de ese tracto fistuloso es colocándole una, un cono de gutapercha. La gutapercha es el material que a ustedes se les pidió dentro de su lista de materiales, que es como que vamos a obturar estos dientes cuando hagamos un tratamiento endodontico, pero también nos sirve para buscar el origen de esa fístula. Entonces nosotros vemos ese tracto fistuloso, agarramos un cono de gutapercha y lo insertamos a través de la boca de ese tracto fistuloso con presión hasta donde llegue, ¿ya? Molesta un poco, o sea, no es doloroso, horrible, realmente es una molestia leve, ¿ya? Porque normalmente todo ese tracto fistuloso está recubierto de epitelio, entonces no hay como tanta terminación nerviosa. Entonces no es necesario poner anestesia para hacer esto, simplemente pues se le indica al paciente va a hacer un poco de incomodidad, se lo coloca el cono ahí adentro y se le toma una radiografía, ¿verdad? Así aquí vemos otro donde vemos cómo el cono se coloca ahí adentro, ¿no? Y se le toma una radiografía. Y entonces, vamos a parar esto acá. Eh, Al tomar la radiografía, usted lo que ven acá, esta línea radioopaca que ven acá, pues es el cono gutapercha. Y realmente lo que ustedes están dándose cuenta es que el origen
de ese tracto fistuloso era acá esta lesión lateral, ¿sí? Esta lesión que tenemos una pérdida de hueso aquí, ¿ya? Y que nos está llevando, pues definitivamente, hacia ese lugar, ese tracto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? O sea, ¿realmente esto es un problema periodontal o es un problema pulpar? ¿Sí? Al final de cuentas, tenemos que hacer el diagnóstico para saber cómo está este diente. Si este diente tiene vitalidad o no, ¿verdad? Porque si el diente está con necrosis, ¿sí? A lo mejor podemos entonces nosotros sospechar de que hay algún conducto accesorio que como los que vimos en morfología, que ustedes se dan cuenta que el conducto radicular no es solamente empezar en la cámara pulpar y terminar en el ápice, sino que tiene muchas ramificaciones. Es un conducto accesorio que es una ramificación que puede salir hacia este lado lateral y la que nos esté generando esta periodontitis acá, ¿ya? Entonces, para eso hacemos el procedimiento diagnóstico. En este caso, así era un diente necrótico, se hace la endodoncia y cada la hora de hacer el tratamiento endodóntico se dan cuenta que tenía dos conductos y si ustedes ven todo este material que se ve aquí hacia un lado, es material que fluyó a través de ese conducto lateral que había acá. De hecho, también tenía un conducto lateral para el otro lado, miren, aquí un puntito acá, ¿verdad? También vemos como un poco de material que fluyó. Bueno, este era un poco más grande y por eso este sí fue capaz de generar esa lesión ahí a ese nivel, ¿verdad? Y si nuestro diagnóstico fue correcto, finalmente esta lesión a nivel lateral del hueso de este premolar era causada por esta necrosis, una vez nosotros terminada la endodoncia, pasado cierto tiempo, nosotros podríamos verificar con una radiografía de control y darnos cuenta de que la lesión pues ya reparó, ¿no? Entonces se dan cuenta acá, vemos la endodoncia todavía en su lugar, vemos los conductos obturados, los laterales también, y vemos cómo la lesión lateral que hay aquí ahora ya no está. Y se ha ido formando hueso nuevo ahí, ¿verdad? Entonces eso nos indica de que nuestro diagnóstico fue correcto. Era una necrosis de este diente, ¿ya? Y por lo tanto, pues ese conducto lateral que estaba contaminado nos había generado una lesión. Se limpiaron los conductos y eso ya reparó, ¿verdad? Entonces, como les digo, por eso es que es importante hacer todo el proceso diagnóstico, ¿verdad? Hay veces que hay fístulas que son poco visibles, ¿verdad? O sea, realmente tenemos que ser bien acuciosos, ¿verdad? Porque estos son dientes que tenían restauraciones de coronas que se desmontaron. El premolar, de una vez al desmontarlo, casi que se da uno cuenta que probablemente ya no va a ser restaurable. Tenemos que tomar todas las consideraciones necesarias para ver si vale la pena todavía hacerle algo o si se va a extraer mejor, ¿ya? El molar, también de las cuestiones que ustedes notarán acá, donde está mi puntero, es que tiene una especie como de apertura ahí, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas eso también era una fístula, ¿verdad? ¿Ya? De hecho la sonda periodontal se fue ahí, en ese punto, ¿verdad? Entonces es como poner un cono, solo que en este caso era una sonda, ¿verdad? Pero lo más práctico es poner un cono, ¿ya? Porque la sonda pues sí puede ser un poco más gruesa o puede incomodar un poco más o no es tan fácil a la hora de tomar la radiografía. En cambio acá sí podemos poner los conos a través de donde están los tractos fistulosos. Si se dan cuenta, aquí había uno a nivel de la encía y aquí había otro a nivel del surco, ¿verdad? O sea, realmente pueden haber en varios puntos. Lo importante es localizarlos para poderlos seguir y tomarle la imagen. También pueden aparecer por palatino, no solamente por vestibular, pueden estar también presentes en palatino. ¿Ya? Vemos otra vez el caso del pacientito que se había lastimado el labio y cabal confirmamos que realmente sí se había traumatizado, pues tenía un trauma donde ha perdido estructura dentaria, ¿verdad? Y que ya vemos que el diente incluso ha cambiado de color, ¿verdad? Eso nos implica de que muy probablemente ese trauma ya afectó también nuestro cámara pulpar. Y en efecto, al ver una fotografía de la parte incisal, pues notamos cómo se veía la pulpa expuesta, ¿verdad? Y esa pulpa expuesta, obviamente, pues ha generado una hemorragia interna y pues es lo que tiene el diente con un cambio de coloración, ¿verdad? Entonces, bueno, son factores que hay que estar evaluando, ¿verdad? También podemos ver, cuando tenemos así múltiples restauraciones, tratar de establecer cómo está la condición de las restauraciones, o sea, la adaptación de las coronas, la adaptación de los márgenes de cada una de esas restauraciones
Y todo eso, pues ahí lo podemos ir viendo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos ver, pues acá vemos unas coronas, ¿verdad? Y acá vemos una que ya está un poco desadaptada aquí, porque ya se ve el margen expuesto, ¿verdad? Pero más importante, probablemente ver en este diente como vemos un cambio de coloración a nivel del cuello, ¿sí? Que a lo mejor podemos tener un proceso carioso que está ingresando a nivel de cervical, ¿verdad? Entonces, como digo, son pequeños detallitos que no hay que dejar pasar y hay que inspeccionar bien todo para poder establecer cuál sea la causa del problema, ¿sí? Por ejemplo, miren, este es bien evidente, el cambio de coloración de este central inferior, ¿sí? Vemos cómo se ve totalmente oscuro comparado con los vecinos, ¿verdad? Entonces aquí realmente indagar qué pasó, ¿ya? Muy probablemente haber sido un trauma, probablemente pues algún golpe que generó que se necrosara esa pulpa dental y la necrosis pues nos hizo, o esa hemorragia que pudo haber internamente, nos generó pues esa composición de algunos compuestos sanguíneos que nos llevaron a cambiarnos el color del diente, ¿verdad? Entonces hay que verificar y comprobar pues que si en efecto estemos ante un diente necrótico, ¿ya? También podemos ver eh, pequeños abscesos como este, ¿verdad? Que todavía parece que no tuviera una boca o un sitio de drenaje, como podría ser como vimos en las otras fístulas, donde sí podíamos seguirlas. Aquí todavía se ve como que está el bultito, ¿verdad? Entonces, aquí a lo mejor toca drenarlo, ¿verdad? O sea, que es eso como pincharlo, como para que salga ese contenido el exudado que pueda haber ahí adentro. Aquí sí vemos, por ejemplo, vean varias cosas que podemos ver acá. O sea, vemos edema, vemos un tracto fistuloso, vemos un cambio de coloración grisáceo aquí en la encía, ¿verdad? Que muy probablemente esto sea compatible con un tatuaje de amalgama. Que un tatuaje de amalgama es cuando hay restos de amalgama esparcidos en el tejido periodontal y que, pues, obviamente esto cambia la coloración de la encía, ¿verdad? Probablemente este paciente en algún momento hicieron alguna cirugía endodóntica y le colocaron amalgama ahí. Ya lo van a ver ustedes más adelante igual en otros cursos, ¿verdad? Lo que estoy tratando de que vean es toda la variedad de cambios que pueden ir encontrando y todo lo que tienen que estar atentos a la hora de hacer su diagnóstico, ¿verdad? Vemos aquí también un edema a nivel de este incisivo central inferior, ¿verdad? Donde vemos cómo pues, se ve edematizado toda la parte de la mucosa y la encía herida, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, prestar atención a qué pueda estar pasando en ese incisivo. Hay edemas así pequeños y hay edemas así gigantes, ¿verdad? Vemos nosotros este gran edema acá que abarca varios dientes, ¿verdad? O sea, dice uno, uy, este abarca, qué sé yo, canino, premolar y probablemente hasta el otro molar, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿cuál será de todos los dientes el que está generando ese edema? Para eso es que tenemos que hacer el diagnóstico, ¿ya? O sea, hasta ahorita vamos con inspección y ya vamos teniendo otro panorama de qué puede ser. Pero ahorita viene entonces el tema de discernir cuál va a ser el diente causante. Hay algunos casos, como los que les enseñé, donde un cambio de color, que ya fácilmente se logra saber cuál es el diente, pero tenemos que saber qué condición pulpar tiene, ¿ya? Y para eso es que hacemos pruebas diagnósticas, ¿ya? Estas pruebas diagnósticas son varias, ¿ya? Y los libros relatan, por ejemplo, acá nos dicen cuáles son las características que debería tener una prueba diagnóstica ideal, ¿ya? Entonces, una prueba diagnóstica debe ser reproducible. Es decir, eh, lo que yo trato de hacer con mi prueba diagnóstica es reproducir la queja del paciente, ¿ya? O sea, si el paciente les dice, mire, yo cada vez que me cae algo frío me duele, entonces yo tengo que tratar de buscar una prueba diagnóstica que me reproduzca esa queja. O sea, yo ver cómo hago para colocar algo frío y ver que logre reproducir el dolor del paciente. Ah, sí, así es como me duele. Ah, listo. Entonces ya tengo una pieza más del rompecabezas. Tiene que ser precisa, es decir, que me dé la información real, ya que no me engañe. O sea, puede ser que yo busque algo frío, lo pongo a enjuagarse con agua fría, así me duele. Pero cuando yo le puse a enjuagarse con agua fría, no sé de cuál diente le está doliendo, pues. ¿Ya? Entonces no es tan preciso. O sea, tengo que buscar una prueba que sea más precisa. ¿Ya? Sea simple, es decir, que no sea tan difícil de hacer y que sea objetiva. Es decir, eso es tratar de transformar esa subjetividad del síntoma de dolor en algo objetivo que yo pueda evaluar y que pueda ver, ¿ya?
que sea estandarizable, es decir, que se pueda seguir un mismo protocolo para usarse en todos los pacientes, que sea económica, pues obviamente no queremos gastarnos un platal cada vez que hago un diagnóstico, sino que sea algo barato y rápido, que no sea dañina, es decir, que no tenga yo que romper el diente para saber qué es lo que tiene adentro, ¿verdad? O sea, realmente hacer una prueba que me dé la información sin dañar más, ¿verdad? Y que no sea dolorosa. Este es un criterio, pues, que a la larga es un poco viable conseguir, porque básicamente en endodoncia todas nuestras pruebas diagnósticas están encaminadas a reproducir la molestia del paciente. ¿Ya? O sea, si el paciente dice, me duele al morder, pues yo le haré una prueba de mordida o una prueba de percusión. Si el paciente me dice, me duele con frío, pues yo le daré una prueba de frío. Si me dice, me duele con lo caliente, le haré una prueba de calor. ¿Ya? Porque lo que quiero es buscar reproducir el dolor del paciente. Es decir, sí, ahí es donde me duele y así es como me duele. Ah, bueno, entonces yo ya lo tengo más claro. ¿Sí? Entonces, el decir que no sea dolorosa es poco viable, ¿verdad? Realmente al final ese es tal vez de todas las características que tienen las pruebas diagnósticas ideales, esta sea la única que no consiguen nuestras pruebas, porque al final, pues lo que buscamos es reproducir ese dolor. ¿Y cuáles son esas pruebas? Tenemos dos gamas grandes de pruebas. Están en primer lugar las pruebas de sensibilidad pulpar, ¿ya? Y como les dije, al final hay tres tipos de pruebas, o dos, más bien dicho, podemos catalogarlas en pruebas térmicas y pruebas eléctricas, ¿ya? Las pruebas térmicas las podemos dividir en prueba de frío y prueba de calor, ¿sí? Y vuelvo y repetir, realmente el punto aquí y lo importante acá para yo poder llegar a un diagnóstico es tratar de reproducir la queja del paciente, ¿ya? Entonces, si el paciente me dice que le duele con el frío, normalmente la prueba que yo voy a seleccionar para hacerle es la prueba de frío. Si el paciente me dice me duele con el calor o con las cosas calientes, ¿verdad? O sea, me tomo un café y no me agarra un dolor horrible, pues yo pruebo hacer una prueba de calor, ¿verdad? La prueba eléctrica usualmente no es la de primera elección, pero sí es muy útil para en casos en los que hay dudas. Si no estoy tan del todo claro con los resultados de las pruebas anteriores, pues una eléctrica me puede ayudar a discernir mm, entre que sí o si no, ¿verdad? Eh, perdón. También la prueba eléctrica es útil, y eso lo van a ver más adelante, en casos de trauma dental. Es decir, en dientes que se han traumatizado, paciente que se cayó, se golpeó un diente, ¿ya? Y que no necesariamente es de hacer la endodoncia de entrada, sino que probablemente lo vamos a tener en observación. Una prueba eléctrica nos sirve para determinarnos si esa pulpa está vital o está necrótica, ¿verdad? Entonces, realmente el propósito de estas pruebas, que se llaman de sensibilidad pulpar, uno es decirnos si hay vitalidad o no en la pulpa. Nosotros le llamamos de pruebas de vitalidad pulpar por eso, aunque pues hay algunos que dicen que el nombre correcto es pruebas de sensibilidad, porque lo que nos dicen es si hay fibras nerviosas o no en la pulpa. Lo que pasa es que si hay fibras nerviosas, usualmente hay vitalidad, ¿ya? Porque las fibras nerviosas y los vasos sanguíneos van muy de la mano, ¿ya? Entonces, si hay unos, usualmente están los otros, salvo condiciones muy particulares, pero la mayor parte de veces, pues el que haya sensibilidad es un sinónimo de que hay vitalidad, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto que nos dicen. ¿Hay sensibilidad o no hay sensibilidad? Lo que podemos transformar en decir si está vital o no está vital, ¿ya? Y la segunda información que nos dan es, en el caso de que estén vitales, si hay algún tipo de inflamación o es una vitalidad normal, ¿ya? Porque puede haber una pulpa normal que está vital, pues ustedes saben que una pulpa normal está vital, tiene su irrigación y su sensibilidad normal, pero también hay pulpas que están vitales, o sea, que están todavía con circulación, pero que ya están en un proceso inflamatorio. Entonces, las pruebas térmicas usualmente nos ayudan a discernir entre si es una vitalidad normal o si hay algún tipo de inflamación, lo que entonces se llamaría pulpitis, ¿sí? Entonces, esa es una de las primeras pruebas. El segundo grupo de pruebas es el grupo de pruebas periodontales. Este grupo de pruebas, pues básicamente,
están más encaminadas a establecer el grado de afección de los tejidos periodontales. Y por lo tanto, pues no nos indican si hay vitalidad o no, pero sí son otra pieza más de rompecabezas. Nos indican qué tanto daño o qué tanta se ha extendido el daño hacia los tejidos periapicales. Y dentro de esas pruebas tenemos la palpación, la percusión, la movilidad y el sondaje periodontal. ¿Ya? Entonces, en realidad, y algo que tenemos que estar claros es que ninguna prueba es concluyente por sí sola. ¿Sí? Es decir, una percusión positiva no quiere decir que el diente está necrótico. Ya no podemos concluir solo así. Tenemos que conjugar esa información de la percusión positiva con una prueba de sensibilidad, ya que a lo mejor pues, hice una prueba de frío y me salió que no responde. ¿Ya? Entonces puede ser entonces ahí que estemos ante una necrosis. ¿Ya? Entonces, realmente, como les digo, lo importante pues es hacer las pruebas que sean necesarias para poder llegar a establecer el diagnóstico más certero, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco con cada una de ellas. Para empezar, la prueba térmica que se hacía con frío, que digo, probablemente es de las más comunes y de las que más utilicemos, porque es la que tiene el índice de sensibilidad y especificidad más alto, ¿verdad? Realmente nos ayuda a discernir con más claridad cuando hay una pulpa vital de no y cuando no. Y anteriormente, pues cuando a sus profesores que ya tenemos canas se nos enseñó a hacer esta prueba, se nos enseñaba a hacer con hielo, ¿ya? Lo que hacíamos era congelar cartuchos de anestesia vacíos, les llenábamos de agua, los congelábamos y ahí teníamos un tubito de hielo pues, que podíamos utilizar para aplicar sobre cada uno de los dientes. El principio de la prueba es aplicar un estímulo frío sobre el centro de la cara bucal del diente e indicarle al paciente, voy a aplicarle este estímulo, cuando usted sienta que le molesta o percibe que alguna sensación del diente, por favor, levánteme la mano. Entonces, viene uno, aplicaba el estímulo y entonces cuando el paciente sentía que lo normal es que lo sienta rápido, en cuestión de 2 segundos, 3 segundos, ¿ya? Entonces el paciente levanta la mano, ¿ya? Entonces ahí ya sabe uno, bueno, si lo sintió, pues hay sensibilidad en el diente, ok. Y la segunda fase es, bueno, ya lo sintió, retiro yo el estímulo del diente, o sea, retiro el hielo del diente y le digo al paciente, cuando ya no sienta nada, o sea, cuando ya la sensibilidad se haya quitado, por favor, baje la mano. ¿Sí? Y entonces retiramos el estímulo y lo normal también es que también en cuestión de un par de segundos, el paciente diga, ya estoy normal. Digamos que eso sería una prueba de sensibilidad frío en un diente sano. Coloco el estímulo frío, en cuestión de un par de segundos, el paciente levanta la mano indicando que lo sintió, lo retiramos y también en cuestión de un par de segundos el paciente baja la mano diciendo que ya dejó de percibirlo. ¿Ya? Eso es algo normal. ¿Qué puede ser algo no normal? Puede ser que ustedes vengan y colocan el estímulo frío y el paciente nunca levante la mano. Si eso pasa, lo que nos estaría indicando es que no hay sensibilidad en ese diente, ¿ya? Lo que podría ser compatible con una necrosis pulpar, ¿ya? La muerte de la pulpa, ¿sí? Pasamos 10, 15, 20 segundos y el paciente no levantó la mano, seguramente ya no la va a levantar, pues, ¿sí? Entonces eso es una prueba de sensibilidad de frío negativa, ya cuando el paciente no lo siente. Cuando lo siente se llama positiva, cuando no lo siente se llama negativa, ¿ya? Y, ¿y cómo se llama? Y luego la segunda información. Si el paciente lo sintió, es decir, si tuvimos una prueba de sensibilidad positiva, el paciente levantó su mano, bueno, quitamos el estímulo y ahí viene el otro tema que hay que ver. ¿Cuánto se tarda el paciente en volver a recuperar y sentir y dejar de sentir el estímulo? ¿Ya? Entonces quitamos el estímulo y si el paciente en cuestión de un par de segundos baja su mano, eso también es una prueba de sensibilidad positiva normal. Es decir, respondió y el estímulo se quitó inmediatamente también, ¿verdad? Entonces es algo normal. Ahora puede haber algo que nosotros le llamamos el positivo aumentado.
El positivo aumentado, es decir, el paciente sintió el estímulo, nosotros lo quitamos, pero él se tardó mucho en bajar la mano, es decir, todavía le quedó doliendo. O sea, estimulamos, levanta la mano, quitamos estímulo y el paciente dice, ay, todavía siento, todavía siento, todavía siento. Y por ahí a los 10, 12 segundos va bajando la mano. ¿Ya? Entonces, eso es una respuesta positiva, pero una respuesta positiva aumenta. Eso quiere decir que esa pulpa muy probablemente está en un cuadro de pulpitis. Ya tenemos que confirmarlo con todos los demás elementos de nuestro diagnóstico. ¿Ya? Pero a eso tenemos la respuesta. O sea, puede ser positiva normal, puede ser positiva aumentada, ¿ya? Y también hay una tercera respuesta que se llama la positiva disminuida. La positiva disminuida es aquel paciente que usted le pusieron el cubito de hielo o el endoes, que lo vamos a ver más adelante, y el paciente no responde o no levanta la mano tan rápido, sino que por ahí a los 8 o 9 segundos, ay, ya empieza a sentir, ¿ya? Y levanta la mano desde ese entonces. Eso se llama una positiva disminuida, ¿ya? Normalmente eso también nos indica que hay un tipo de daño en esa pulpa, ¿ya? Probablemente no está del todo normal, probablemente está entrando un fenómeno de generación calcificante, o hay algo que está llevando a que el paciente no responda con la rapidez pues normal. Ahora, ¿cuál es lo normal? Y esto es algo bien importante también de todas estas pruebas de sensibilidad. Todas se hacen en comparación, no se hacen individualmente solo en el diente que nosotros creemos que es el que está enfermo, ¿ya? Siempre tenemos que tener un diente testigo, le decíamos nosotros, o un diente contra el cual comparamos la respuesta. Entonces, ¿a qué voy yo? Si yo sospecho que el diente enfermo es el incisivo central superior derecho, yo tengo que hacer la prueba no de primero en ese que yo sospecho, sino que yo la hago primero en el incisivo contralateral. Es decir, si el que yo sospecho es el derecho, voy a hacer yo primero la prueba en el izquierdo, porque eso me va a dar un patrón de comparación y también le va a indicar al paciente qué es lo normal, ¿ya? Si ese diente está sano y tiene una respuesta, debería ser una respuesta positiva normal, ¿sí? Ya teniendo yo el dato del diente testigo y ya el paciente también conociendo cuál es lo normal, hago la prueba en el diente sospechoso. Y entonces al hacer la prueba en el diente sospechoso, pues también puedo tener ese patrón de comparación para saber cuándo está aumentado, cuándo está disminuido o si no respondió, ¿ya? Entonces, nunca se hace la prueba solo en un solo diente, siempre se hace primero en el diente testigo, en el diente sano, que usualmente debe ser el diente contralateral o el más parecido al diente al que estamos probando. O sea, no va a usar para testigo de un central superior, no va a usar un molar, ¿ya? No son tan compatibles. Si yo estoy dudando de un molar, pruebo con otro molar, ¿ya? El más parecido que haya en boca, ¿verdad? Que esté sano, ¿sí? Entonces, eso siempre es bien importante. Son siempre pruebas en comparación y los resultados que nos dan son esos. Como digo, el positivo normal respondió y se quitó inmediatamente. El positivo aumentado respondió y la respuesta fue muy intensa, más que lo normal, y duró más tiempo, eso se llama positivo aumentado. O el positivo disminuido que respondió, pero se tardó mucho en responder. O llegamos al negativo, que el negativo es que no respondió, ¿verdad? Entonces, obviamente, tengo el testigo que sí salió positivo normal y tengo el sospechoso que no respondió, pues entonces ya confirmo mi diagnóstico, ¿verdad? Ya confirmo que ese diente con, no tiene sensibilidad, ¿verdad? Y ya puedo yo ver qué más puede tener. Entonces, ¿cómo se hacía la barra de hielo? Se congelaba el tubito ya, de anestesia con agua, ¿verdad? Ya se sacaba la barrita de hielo, una gasita para que no escurriera tanto en el guante. Estos eran tiempos de antaño, mucha. Lo que pasa es que, pues en alguna ocasión, si están escasos de endoides, pues eso fue usar una forma, ¿verdad? Y se aplica directamente sobre el centro de la cara bucal, ¿ya? Y el paciente se le indica, siente, sí, lo quito. Se lo siente y lo ponen, siente y ya se lo quitan, ¿verdad? Y así van, ¿verdad? Obviamente aquí se está haciendo rápido, pero realmente no es así de rápido. Así, tienen que darse el tiempo, como les digo, de colocarlo,
esperar que el paciente levante la mano, quitarlo, esperar que el paciente baje la mano, ¿ya? Entonces, sí, ustedes tienen su resultado completo, ¿verdad? Hoy por hoy, pues ya básicamente el hacer el hielito, pues es en tiempo de antaño, pero como digo, en épocas de emergencia o cuando no hay EndoICE, pues es una opción. De lo contrario, la forma más fácil de hacer una prueba de frío es esta, que se llama el EndoICE. El EndoICE, pues su componente activo se llama dicloro difluorometano. Es un gas a presión. Es un gas a presión que viene contenido dentro de este empaque que está aproximadamente a menos 25 o menos 30 grados centígrados. O sea, está bien frío. Entonces, cuando ustedes lo disparan sobre una torunda de algodón, ustedes van a notar que la torunda de algodón se escarcha, ¿ya? Porque sí lo están colocando a una temperatura bastante fría, ¿ya? Y las pinzas se escarchan también, ¿verdad? O sea, entonces ya con ese, ya habiendo disparado sobre la torunda, aplican la torunda sobre la cara bucal del diente y esperan a ver cómo responde, ¿verdad? Lo mismo que ya vimos. Puede ser que responda inmediatamente y quitan el estímulo y se quite, respuesta positiva normal. Colocan, el paciente levanta la mano, quitan el estímulo y el paciente se tarda mucho en bajar la mano, positiva aumentada. O le dolió mucho, comparado con el testigo, positiva aumentada. Puede ser que lo pongan, el paciente se tarde, pero por ahí levanta la mano ya algo retardado con relación al testigo, positivo disminuido. Y si lo colocan y primero se desescarcha la pinza y el algodón y el paciente no siente nada, eso es una prueba negativa. ¿Ok? Eso es como se hace el EndoICE. Entonces ustedes van viendo ahí siempre sobre la superficie bucal de los dientes. Obviamente esperando que el diente no tenga restauraciones, ¿verdad? Porque si tiene una restauración tipo porcelana o algo así, puede ser que reduzca la transmisión de ese estímulo, ¿verdad? Entonces, tratan de buscar una superficie que esté disponible, ¿ya? Entonces se coloca el EndoICE sobre la torunda de algodón y eso se lleva a la cara bucal del diente y pues se le dan pues esas instrucciones que hablamos al paciente para saber cómo está respondiendo, ¿verdad? A veces, cuando ustedes sospechan que lo que puede tener es una hipersensibilidad por un cuello expuesto, pues también pueden hacer una prueba de frío, pero disparando frío con una jeringa directamente sobre el cuello, ¿ya? Entonces, o un poquito de agua fría también ayuda, ¿verdad? Sobre el cuellito expuesto, ¿verdad? Obviamente protegiendo los demás dientes para que no engañe la sensación, ¿sí? Pero sí directamente sobre el cuello puede ayudar a identificar una hipersensibilidad cervical. Bueno, con esta voy a terminar hoy, que es la prueba de calor. La prueba de calor, pues básicamente es el mismo principio de la prueba térmica de frío, solo que aquí lo que se aplica es un estímulo caliente. Las respuestas se miden exactamente igual. Es decir, coloco el estímulo, le indico al paciente que al sentir alguna sensibilidad, levante la mano. Entonces, cuando él levanta la mano, yo retiro el estímulo y lo mismo. O sea, si la coloco, el paciente levanta la mano, lo quito y el paciente baja la mano, respuesta positiva normal. Igual puede ser positiva aumentada si se tarda mucho o duele mucho, positiva disminuida si tarda mucho en responder y negativa si no responde, ¿verdad? Entonces, la interpretación es exactamente igual, la del frío y la de calor. ¿Con qué la hacemos? La hacemos con barras de gutapercha, no con conos. No los conos que vieron para las fístulas, no. Estos son gutapercha en barra. Esta gutapercha en barra la venden en los depósitos también. Y lo que se hace es calentarla un poquito, ¿verdad? Para llevarla a una temperatura que aproximadamente está alrededor de los 60 grados centígrados hacia la superficie bucal del diente, ¿ya? Entonces, primero, aquí sí hay que colocar un poco de vaselina sobre el diente antes de colocar la gutapercha, porque la gutapercha es pegajosa. Y si no le colocan la vaselina, al hacer la prueba pueden dejar la gutapercha caliente pegada en el diente, ¿ya? Y la idea pues tampoco es cocinar la pulva, ¿verdad? Entonces, un poquito de vaselina, ¿ya? Luego calientan la gutapercha. ¿Cómo saber que está en la temperatura correcta? Cuando ya la gutapercha empieza a ser moldeable, ¿ya? Como ustedes ven ahí, le pueden hacer esa cabecita como clavo, ¿verdad? Entonces ya uno dice, ahí está lista y se lleva al diente, ¿ya?
Y como les repito, o sea, las mismas instrucciones y la misma interpretación que como lo que hacíamos con el frío. Entonces, vemos acá, se calienta un poco la gutapercha, vaselina en el diente, ¿verdad? Vean cómo la calentadita fue en cuestión de 2, 3 segundos y luego pues ya se lleva esa gutapercha a la superficie bucal del diente, ¿ya? Con vaselina previa, ¿verdad? Cuando el paciente siente, levanta la mano, quitamos la gutapercha y esperamos a ver cuándo es que la baja, ¿ok? Ya si quieren invertir y tienen aparatos más sofisticados, pues venden unos aparatos que hacen, eh, que se usan usualmente para las técnicas de obturación con gutapercha termoplastificada, que ahora las verán más adelante cuando hablan de obturación. Pero estos aparatos lo que hacen es generarnos una temperatura con la cual podemos calentar un trocito de gutapercha y llevarlo directamente a la superficie bucal del diente, ¿verdad? Para no tener que estar usando el mechero y todas esas cosas, ¿verdad? Nos hace más fácil, pues, ir llevando la gutapercha así, ¿ya? Es otra forma. ¿Ok? Entonces, como les digo, ¿cuándo hacemos frío? ¿Cuándo hacemos calor? ¿O cuándo hacemos las dos? ¿Ya? Normalmente el mismo paciente les va a decir, o sea, si el paciente su queja, como les dije, es eh, me duele cuando me cepillo, me duele cuando me tomo algo frío, me duele, pues ya de una vez él está pidiendo dame una prueba de frío, ¿ya? Si la queja del paciente es, mire, cada vez que me tomo la sopa, cada vez que me tomo el café, siento dolor, pues el paciente le está pidiendo dame una prueba de calor, ¿ya? ¿Por qué hay que saber identificar bien esto? Porque normalmente el paciente que le duele con las cosas calientes, si ustedes le hacen una prueba de frío, los puede engañar. Porque normalmente el frío reduce la inflamación, ¿ya? Por lo tanto, ustedes puede ser que a un paciente que le esté doliendo con cosas calientes, le pongan una prueba de frío y el paciente no sintió nada, ¿ya? O sea, de hecho puede sentirlo como hasta alivio. Si el diente le dolía y usted le hace una prueba de frío, pues él dice, ay, esta ni me dolió, o hasta incluso se me alivió, ¿no? ¿Ya? Porque el frío lo que hizo fue reducir esa inflamación que había interna dentro de esa punta, ¿ya? Entonces puede engañarlos, ¿verdad? Porque entonces dicen, no, pues no respondió, ¿ya? Pero no necesariamente quiere decir que no esté inflamada, ¿verdad? Por eso es que es importante el motivo de consulta, escuchar al paciente, saber qué le molesta, cuándo le molesta, cómo le molesta, porque eso me va a orientar hacia qué prueba voy a hacer, ¿ya? Entonces, si el paciente dice con calor, la prueba de calor va a ser más fiel, va a ser más fácil hacer reproducirle la queja al paciente, ¿ya? Si el paciente lo que le queja es el frío, pues la prueba de frío lo va a hacer más fiel, ¿ya? Si lo que ustedes sospechan de que el diente esté necrótico, es decir, que ustedes después de que le han hablado al paciente y todo, y creen o sospechan de que el diente pues está necrótico y que no tiene sensibilidad, pues usualmente la prueba de frío es una muy buena opción. Si les da duda la prueba de frío, es decir, ustedes con base a todo lo que iban haciendo en su diagnóstico, creen que el diente no va a responder o tiene una sensibilidad negativa, y le ponen frío y responde, y dice, ay, pero yo pensé que no iba a responder, o lo que más pensé era que iba a estar necrótica o algo. Entonces pueden hacer una prueba de calor, ¿ya? Entonces ahí como que el calor les sirve para confirmar, ¿ya? Entonces, no, el calor ya no respondió. Bueno, pues ahí podríamos pensar, ¿verdad? Y si en dado los casos, pues se contradicen ambas pruebas, pues podrían proceder a una prueba eléctrica para hacer el desempate. De la prueba eléctrica voy a practicar ya en la próxima clase porque ya estamos sobre hora. Y también, por favor, les quiero pedir que estén atentos en estos días, ¿verdad? Se va a colocar una distribución de grupos en el portal, ¿verdad? El doctor Escobar está haciendo la distribución y va a colocar los diferentes grupos que hay de trabajo, porque vamos a hacer unos trabajos de grupo con relación a las diferentes patologías pulpares y periapicales.
Entonces, una vez esté la distribución, pues ya les colocaremos también las instrucciones sobre el trabajo que serían para las clases de la próxima semana. Es decir, para la próxima semana que tenemos clase el martes, voy a comenzar terminando con este tema, las pruebas que nos quedamos ahorita a medias, y vamos a proseguir con las patologías pulpares y periapicales martes y miércoles, ¿ya? Pero esas pues sí necesito que ustedes hagan un trabajo previo, ¿verdad? Que es el que les vamos a indicar. Entonces, a ver, que estén pendientes ahí del portal cuando salga esa distribución, ¿verdad? No sé Solo si tienen disculpe, alguna pregunta. disculpe, doctor Muñoz. Sí. Por favor, a todos los estudiantes, no se vayan a salir, por favor, que estamos haciendo el listado, porque nos pasaron un listado oficial y tenemos un listado diferente de estudiantes que han entrado a las clases. Entonces, por favor, no se vayan a salir cuando termine el doctor Muñoz, porque voy a pasar una asistencia de algunos que no aparecen. Gracias, doctor, perdone. Bueno, pues ya está. Ya, si hay alguna duda, pregunta. Si no, pues igual estén pendientes, como dijo el doctor Escobar, ¿verdad? Y por favor, quédense acá. Muchas gracias, doctor Muñoz. Le agradecemos su clase del día de hoy. Entonces, si no tiene ninguna pregunta, voy a llamar a algunos estudiantes y por favor me dicen si están presentes, si tienen asignado endodoncia o no. Por ejemplo, en la sección A me aparece Chico Ruiz Jennifer Azucena. ¿Sí está usted aquí? Sí, doctor, buen día. Buenos días. Sí está. Ah, va, perfecto. De Coto Marroquín Ana Luisa. Ella no está, doctor, se cambió de universidad. Ah, qué bueno que me dijeron, muy amables, gracias. Voy a ir aquí apuntando. De León Santos María Paula. Aquí estoy, doctor. Sí está, permítame, entonces sí está presente. Muy bien. Galvez Bailí Susana Marí. También se fue, doctora. Se cambió de universidad también. Ok. Vamos a ver. Karen Eugenia Mayorga Shutuk. Ella no está, doctor. No está. Ok, gracias. Mendoza 3, Ana Marcela. Tampoco está, doctor. No Se está. cambió, doctor. Ok, gracias, gracias. Muy bien. Segura Casasola Natalie Dana. También se cambió. Ok. Valladares Corado Edna Rebeca. Aquí estoy, doctor. Sí ella está. también, doctor. No, aquí estoy. Ah, No, ya la quiere sacar. Muy bien, vamos ahora con la otra sección, con la sección B. Cáceres y Sales Melissa Leonor. Ella también se fue, doctor. Ella se cambió, doctor. Perfecto. De León García Dunia Valesca. También se fue, doctor. Se fue, perfecto. Estacuy Muñoz Stephanie Rubí. Estacuy Muñoz Stephanie Rubí. Nadie la conoce. Bien, ella sí está. Bien, ella sí está, doctor. Sí está presente hoy Stephanie Rubí. Aquí estoy, dice. Stephanie Rubí, muy bien. Frata Torres María Johanna. Ah, no, perdón, sí está. Gaitán Juárez Diana Priscila. Perdón, Stephanie Ella también Rubí. está, doctor. Sí, Stephanie Rubí sí está, ¿verdad? Muy bien. Ella y Diana están las dos. ¿Y quién me dijeron? Y Diana Gaitán. Perdón, Aquí perdón. estoy. Diana Priscila sí está también. Sí, aquí estoy presente. Ok. Guzmán Salguero Mariana. Guzmán ella también se cambió de universidad, muy bien. Manso Mérida Leslie Fernanda.
Ella también se fue, doctor. Se fue, ok. Marroquín Rosales Diego José. También se fue, doctor. Ok. Ramírez Guillén Luz María. Ramírez Guillén Luz María. ¿Alguien la conoce? Ella sí está aquí, doctor. Ella sí, sí, doc. Sí, sí, está aquí presente. No, se capió Luz María, pero sí está aquí en la universidad, ¿verdad? Sí, ella sí está recibiendo los cursos. Ok. Rodríguez Arellano Mario André. También se fue. Se fue, ok. Rodríguez Sarabia Andrea Margarita. También se fue. Se fue. Similox Otsoy Néstor Henderson Alexander. Repito, Similox Otsoy Néstor Henderson Alexander. Nadie lo conoce. Yo creo que él sí está, doctor, porque he visto su apellido en el grupo y que pregunta cosas, pero no sé si entró. Tal vez si lo deja de incógnita. Bueno, vamos a ponerle signo de interrogación. Bueno, de ahí me aparecen Azucena Ruiz. Sí, ya la pusimos, ¿verdad? Sí, doctor. Es que aparece con otro nombre, Stephanie. Vamos a ver eso. Ruiz. Creo que Ruiz es su segundo apellido, ¿verdad? Sí. Ah, va. Entonces sí está. Gabriel Monroy me aparece y no sé quién es. Soy yo, doctor, solo que yo soy de la A. Ajá, ¿y cómo? Permíteme. ¿Y si te llamé? No. Permíteme. ¿Cuál es tu No, nombre? no. ¿Cuál es tu nombre? José Gabriel Monroy Arevalo. Permíteme. Porque no te tengo. José Gabriel Monroy Arevalo. Permíteme, Monroy. Fíjate que no apareces en no apareces en las listas oficiales, fíjate vos. Sí te asignaste 2 cursos, ¿verdad? Sí. Fíjese que le iba a decir, cuando había sido la primera vez de asignación, yo había tenido, o sea, sí me asigné, pero mandaron una lista y no aparecía en las listas oficiales. Entonces ya en la extemporánea, pues me asigné y todo, hablé con un don que es como que el encargado de ver eso de las asignaciones, me ayudó y aparecía. Y por ejemplo, yo me meto aquí al curso y todo, y me sale en mis cursos como por ejemplo, qué sé, operatoria dental y entre comillas, es lo que Sí, me pues. salió entonces. Sí, pues aquí en el listado de Endo, no, voy a preguntar entonces qué es lo que pasa con vos, ¿verdad? Pero no, vos sí no apareces. De ahí me aparecía solo el nombre Paula. Pero yo creo que ella sí. Sí, doctor, aquí estoy, ya me había preguntado. ¿Cuál es su nombre? Me dijo, solo quiero corroborar. Paula, María Paula de León Santos. Permítame. De León Santos, María Paula, sí, ya la puse. Sí. Muy bien, perdón. Vamos a ver. Rolando Ochoa. Aquí soy, doctor, soy Ronaldo. Permítame. ¿Cómo me dijiste? Ronaldo Ochoa, Charro. Déjame ver si apareces también vos o no. No, igual Ronaldo. ¿Cómo me dijiste? Ronaldo, ajá. Perfecto, ajá, Ochoa. Ochoa Charro, sí. Vos también tenés el mismo problema que Gabriel. Así. Ajá, no apareces en el listado de Endo. Nuevamente voy a revisar. Ochoa, ¿es tu primer apellido? Ochoa. No Ochoa apareces vos. Solo un nombre tengo. Si no apareces también, tenés que hablar con el señor de ¿cómo es que se llama? De las asignaciones, porque no aparecen. Y, perdón, Stephanie, me aparece un nombre Stephanie, creo que ya la había llamado también. Stephanie Rubí, creo que es. Sí, fue la que contestó en el chat, doctor. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Solo, perdón, aquí, Stephanie, usted me está poniendo el teléfono de Similox, ¿verdad? Déjeme, ¿dónde lo tengo, Similox?
Bueno, perfecto, jóvenes. Entonces, vamos a volver a revisar la lista de asistencia. No sé si alguien tiene alguna duda o algo sobre la asignación o sus nombres. Doctor, yo nada más, ¿con quién podría yo comunicarme? Es que con la persona ahora no sé ni con quién ir poder abocarme para ese problema. Va, perfecto. Yo te voy a decir con quién vos estás en el chat, ¿verdad, Ronaldo? De la clase. Bien, es que yo en todo parezco, por eso no había tenido ningún problema con eso, pero yo hacía que todo estaba bien. ¿Cuál es tu teléfono? Disculpa, aunque todos lo sepan, dijo aquel. No hay problema, como ahí estamos en el mismo chat, es 5948. 5948. 4622. Perfecto. ¿Y el teléfono de Gabriel Monroy? ¿Cuál es tu teléfono, Gabriel? Sería el 5559. Sí. 2233. Perfecto, muy bien. Entonces yo más tarde voy a buscar el teléfono del señor encargado de las asignaciones, que es de control académico. Y entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? ¿Sí estamos entonces? Entonces, con respecto a este listado, voy a tener que revisarlo nuevamente y vamos a ver cómo hacemos la distribución de los grupos. Solo una pregunta. Ronaldo, ¿estás en qué sección me dijiste? ¿A o B? Estoy en la sección A. Ah, va. ¿Y Gabriel Monroy? Yo soy de la A también, doctor. De la A, va, perfecto. Muy bien, entonces voy a trabajar en estos días en los listados porque hay que modificarlos nuevamente y cuando yo pueda los voy a subir, ¿cómo es que se llama? Al chat de WhatsApp, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Está bien, doctor? Bueno, muy bien. Otra cosa, por favor, cuando suba los listados de los grupos, me tienen que decir si alguien no aparece o qué, ¿verdad? Porque algunas veces como así, como Gabriel y como Ronaldo, no aparecen, ¿verdad? Entonces puede ser que haya omisión de algún otro. Bueno, les agradezco mucho la información que me dieron y sobre las personas que ya no están en la universidad y cualquier cosa estamos en comunicación, ¿verdad? Entonces tengan un feliz día y nos vemos el próximo martes en la clase y cualquier cosa por el chat. ¿Sí? Está bien, doctor, feliz día.